Bienvenidos a Desde las Cámaras. Hoy les tenemos un programa muy especial donde platicamos con el senador Ricardo Monreal, quien es presidente de la Junta de Coordinación Política y además es el coordinador de los senadores de Morena y nos va a platicar sobre sus retos, desafíos y aspiraciones. Desde las Cámaras, comenzamos. Estamos aquí en el Senado de la República con el senador Ricardo Monreal, quien es coordinador de los senadores de Morena. Además, es el presidente de la Junta de Coordinación Política y además es maestro en la UNAM. Muchas actividades, muchos logros y muchos retos, senador. Sí, bueno, muy buenas noches. Saludo a todo el auditorio. Sí, tenemos algunas ocupaciones desde hace varios años. Nuestra vida ha sido muy completa. Combinamos la academia con la política y con el poder legislativo y nos sentimos bien porque se complementan. En la UNAM doy la materia sobre poder legislativo y en ocasiones seminarios de constitucional y también asesoro tesis doctorales. Soy en ocasiones sinodal de exámenes profesionales. Entonces tengo una mezcla afortunada de actividad política con la actividad económica y con escribir, que es otra de mis pasiones. Ah, sí, también escribes en El Universal y en algunos otros. Escribo y escribo libros. También llevo ahora 35 obras publicadas, pero es una pasión más que cualquier otra cosa, es mi hobby y lo hago con mucho gusto siempre y mucho entusiasmo. Tienes sin duda una gran experiencia, ya pasaron los primeros 3 años de esta legislatura del Senado con muchos éxitos, muchos logros, mucha coordinación con las distintas fracciones parlamentarias, con una oposición que ha ido agarrando fuerza. Quería preguntarte, ¿cómo ves hoy por hoy a esta oposición? ¿La ves como una oposición madura, seria, responsable? ¿Van a cumplir las expectativas de los votantes que se unieron para votar, no por los partidos, sino como un rechazo al régimen actual? Mira, es una buena pregunta, Adriana. Te diría que la primera mitad que ha transcurrido, que fue la legislatura 64, tuvo resultados positivos. Fijamos una agenda que logramos y que se propuso el movimiento que encabeza el presidente López Obrador en 12 puntos. Los 12 puntos prácticamente ya se agotaron. Combate a la corrupción, austeridad, separación del poder económico y del político, elevación a delito grave, la corrupción, el huachicoleo y delitos electorales, salud, medio ambiente, educación. Todos estos temas de la agenda prioritaria ya se trasladaron a leyes o a reformas constitucionales que se contienen en 56 artículos modificados, 18 materias que regula este marco constitucional y que establece esta agenda que hablo y que fue nuestra agenda con la que fuimos a las urnas en el 2018. Falta la segunda mitad. Respecto de la oposición, en el Senado yo veo una oposición madura, seria, crítica, sí, cada vez más polarizada, sí, con una estrategia política de combatir al gobierno y de combatir a la mayoría, también es parte lógica en un parlamento como el nuestro. A mí no me extraña. Ellos están rediseñando su estrategia en un bloque que era impensable apenas hace 3 años, estar unido el PRI, el PAN y el PRD y en ocasiones Movimiento Ciudadano era totalmente impensable y es inusitado. Sin embargo, así están actuando y es una estrategia que solo ellos definen. Nosotros por nuestra parte en Morena con los aliados del PT, PES y Verde estamos intentando también llevar a cabo en esta segunda etapa lo faltante de la agenda progresista que nos propusimos. 3 reformas constitucionales que el presidente planteará
reforma eléctrica, reforma política y Guardia Nacional. Y nosotros tenemos otro cúmulo o otro paquete de leyes que deseamos sacar adelante. La ley de cuidados, la ley de economía circular, la ley de cannabis, la ley de cinematografía, la ley de medio ambiente. Tenemos residuos sólidos, tenemos una serie o un paquete legislativo que de legisladores o los legisladores intentan hacerlo realidad y lo consideramos prioritario para este periodo que arrancó el 1 de septiembre y concluirá el 15 de diciembre. A pocos días de haber iniciado este periodo ordinario de sesiones de este últimos 3 años del Senado, ya se aprobaron 3 de los puntos relevantes, sobre todo de tu agenda, de la agenda de Morena, que es el tema de la revocación de mandato, el tema de la prohibición de uso de animales para pruebas de uso cosmético y además el tema del juicio político y declaratoria de procedencia. Sí. Platícanos cómo lograste, sobre todo el tema de la revocación de mandato, que es un tema que se pretendía judicializar con la redacción de la pregunta, al final se modificó y salió prácticamente por unanimidad. Gracias a tu trabajo táctico y estratégico y a los consensos que lograste con las demás fracciones parlamentarias. Fueron 3 leyes en la primera sesión y las 3 prácticamente de unanimidad. Esta que tú comentas, que a mí en lo personal me gusta mucho porque fui el iniciador, el que presentó la iniciativa de ley hace 2 años, el de la prohibición del uso de animales para artículos de belleza o para experimentos de belleza, que ya es una realidad, se va a publicar y será obligatoria con sanciones para todos aquellos laboratorios que utilicen animales vivos o animales muertos para efectos de experimentos en materia de belleza y cosmetología. Esa es una. La otra fue una ley de la Armada y esta de revocación de mandato, en efecto, Adriana, te podría decir que nadie esperaba que saliera o que saliera demasiado presionada o ríspida y que finalmente terminaría en los tribunales. Yo creo que gran parte es el esfuerzo de tolerancia, de paciencia, de diálogo con todos los grupos parlamentarios. Nos lo propusimos y estuvimos revisando artículo por artículo de los 61 artículos que contiene la ley y fuimos haciendo modificaciones a la redacción original. También yo soy iniciador de esa ley, entre otros compañeros senadores y senadoras, y logramos mover las posiciones originales. Todos nos movimos, tuvimos más tiempo en la discusión de la pregunta y del proceso para el cual se iba a llevar a cabo en una elección, la revocación de mandato, pero logramos casi la unanimidad, 101 contra una, voto en contra, 2 del independiente, pero en lo particular 101 votos contra 2 abstenciones, ningún voto en contra. Eso quiere decir que fue por unanimidad en la votación en lo particular. Y luego, Adriana, me dio mucho gusto que en la Cámara de Diputados, donde había escepticismo o duda, aprobaron también, nos respaldaron en nuestro esfuerzo y no modificaron nada. Entonces lograron la aprobación de esta ley de revocación de mandato con 491 votos. Es decir, también prácticamente por voto unanimidad. Histórico en la Cámara de Diputados, porque normalmente nunca hay 491 diputados. No, entonces, que es cierto, casi nunca hay 491. Senador, otro tema relevante que hoy jueves se discutió, el tema de juicio político y declaratoria de procedencia. Esto es con el objeto, estamos viendo un caso actual hoy en el país, que es el tema de Tamaulipas, en donde sabemos que muchos congresos locales están a modo del gobernador. Entonces no tiene caso que se vote un desafuero, un juicio político en un congreso donde su mayoría
le responde a un gobernador. Con el objeto de eliminar estas prácticas, se logró discutir esta iniciativa de juicio político y declaratoria de procedencia. ¿Cuál es la relevancia para los ciudadanos que nos están viendo hoy por hoy de esta iniciativa? Es muy importante esta iniciativa. En efecto, está planteada en el Congreso, como tú bien lo afirmas, y me alegra que siempre estés enterada de los temas del Congreso. Siempre estás informada, muy informada y actualizada. Esta es una ley que estamos discutiendo y que en efecto tiene el propósito de hacer prevalecer las resoluciones de la Cámara de Diputados Federal por encima de los congresos locales, que eso es la jerarquía constitucional. Yo estuve hace unos días en Tamaulipas, Adriana. El abuso de poder del gobernador es inmenso. Tiene controlado el poder legislativo, el poder judicial, los órganos autónomos. Es impresionante la concentración de poder que se ejerce y que se tiene por parte del Ejecutivo del Estado, del gobernador del Estado. Yo creo que tenemos que aprobar esta ley sin incurrir en excesos y sin afectar la libertad y la independencia y soberanía de los estados, pero sí es un ejemplo, aunque esta ley, si se aprueba, obviamente no se aplicará para efectos retroactivos en perjuicio de estado alguno, pero se fijará un marco jurídico para el cual no se cometan en el futuro excesos. Este caso de Tamaulipas tendrá que resolverse y yo atribuyo la responsabilidad a la Corte que se ha tardado en resolver una controversia que fue planteada por la Fiscalía General de la República sobre la existencia del fuero o no del gobernador. Y esta fue una resolución ambigua que emitió un ministro de la Corte y que ahora está en subyúdice, o sea, no se ha resuelto. Es una tristeza para el pueblo de Tamaulipas que los ministros de la Corte tarden meses en resolver un asunto que nos parece elemental y que eso genera tardanza de la justicia. Muchos temas, el tema del aborto, la marihuana, la reforma política, pero vamos ahorita a un corte comercial y no se vaya porque a nuestro regreso continuamos con la entrevista al senador Ricardo Monreal. De hecho, él mismo ha anticipado ya la apertura a la carrera en la sucesión presidencial. A mí no me parece lo más correcto porque al adelantar la sucesión, al precipitar la sucesión, también ocurre que los grupos empiezan a desbordarse y a descuidar la función principal para el cual son nombrados y a debilitar la institución presidencial. Ya estamos de regreso del corte. Gracias por permanecer con nosotros y seguimos aquí en el Senado de la República en entrevista con el senador, coordinador de los senadores de Morena, presidente de la Junta de Coordinación Política y además maestro en la UNAM. Sí, así estamos. Me da gusto de nuevo regresar en este corte. Este es un lugar precioso. Aquí celebramos las sesiones de la Comisión Permanente, Adriana. Y normalmente cuando hay sesiones ordinarias, esto se mantiene cerrado hasta que hay receso de la Cámara. Cada año celebramos aquí reunión de la Comisión Permanente y algunos eventos de tipo literario, cultural, presentación de libros, conferencias. Entonces es un espacio que se engalana con esta entrevista y que la gente se entera de nuestros espacios de trabajo. Así es, muy importante y muy formativo. Senador, la Corte ya falló
a favor del aborto. Ya no es un tema ilegal. Las mujeres ahora tienen el derecho a decidir por la vida o por, ahora sí que terminar con la vida. ¿Cuál es la opinión del Senado? ¿Cuál es tu opinión? ¿Cómo está la fracción parlamentaria de Morena con este tema? Morena respalda la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. El grupo mayoritario está compuesto de manera plural, incluso en credos. Sin embargo, es una resolución de la Corte y como tal debe ser observada en el país. Esta resolución, Adriana, es histórica. Es una lucha de colectivos de mujeres en lo individual, que había estado pugnando por la despenalización del aborto. Es decir, que no fueran privadas de su libertad, sancionadas mujeres o quienes las aconsejaban a expresar este acto en su cuerpo y en su vida. Antes, en algunos estados del país, incluso aún, como el caso de Coahuila, Guanajuato y algunos otros estados que en este momento no recuerdo, pero son varios, todavía prevalece como conducta antijurídica, como delito, el que una mujer, para efectos terapéuticos de salud o de cualquier índole, aborte. Es un delito que implica prisiones que van desde los 3 años hasta más por inducirse ellas o por otras personas esta operación o esta intervención denominada aborto. Ya con la resolución no habrá mujer que sea privada de su libertad, porque con la resolución emitida por la Corte se integra jurisprudencia y la jurisprudencia es una norma del derecho. La jurisprudencia es en la jerarquía constitucional criterios de la Corte que se pronuncian 5 en el mismo sentido sin ninguno en contra y por tal se convierte en una norma prácticamente obligatoria para todos los juzgadores y magistrados que revisen este tipo de asuntos de carácter penal. Es decir, es un anuncio histórico para las mujeres y para todas las que están en estas condiciones y les da libertad. En estados liberales y progresistas esto existe. En algunos estados menos liberales o más conservadores prevalece la tipicidad, el delito del aborto para todo tipo de mujeres que practican o que se practican a sí mismo esta intervención. Ahora en México, ya con la jurisprudencia, es prácticamente inaplicable ese delito y es despenalizada la conducta que se le atribuía a la mujer o a quienes le ayudaban a ejercer ese acto. Me parece bien, el Senado, la fracción mayoritaria de Morena, lo ha aplaudido y lo ve como es obligatorio y como una resolución que proviene del más alto tribunal de justicia en nuestro país. Este mismo proceso de la Corte nos llevaría en el Congreso mexicano a tener que emitir leyes respectivas para hacer realidad esta resolución. La norma jurídica se mantiene en el cuerpo normativo, pero ya no se aplica. El Congreso debe derogarlas. El único que puede derogar esas normas que han quedado rebasadas y que establecen sanciones y privaciones de libertad para las mujeres que actúan de esta manera o deciden abortar, ya no podrá aplicarse. Es decir, no podrá haber una sola mujer
detenida, privada de su libertad por esta conducta que en el pasado se consideraba delito. Ya no, se ha despenalizado. Ya no hay sanción y no debe de haber ya una sola mujer privada de su libertad en todo el territorio nacional. Creo que en ese sentido abona los derechos humanos, a la justicia y a la libertad, que amplía este catálogo de derechos de las mujeres. Así es, senador. Otro tema relevante que también ya se ha hablado mucho es el tema de una reforma política. Vemos un INE que se ha ido fortaleciendo, pero hay voces a favor, hay voces en contra de nuestros procesos democráticos, de los procesos electorales. ¿Cuál es el tema de esta reforma política? ¿Cuáles son los 5 puntos más relevantes de esta reforma política que también se va a discutir en esta legislatura? Mira, aún no tenemos proyectos, solo hay borradores. El presidente de la República hace unos meses expresó y durante varias ocasiones ha insistido en que enviará una reforma o una iniciativa que contenga una reforma electoral. Estamos esperándola, pero obviamente esta reforma deberá tocar desde la representación en materia de partidos hasta el gasto que generan los órganos electorales, el voto electrónico, tribunal electoral, los medios de impugnación y obviamente el INE en materia de facultades y funciones. Estas 5 materias que tú me pides que señale es parte del catálogo o parte del proyecto que en su momento se presentará. No hay en este momento sino borradores y no hay proyectos formales que se hayan presentado recientemente en el Congreso mexicano. Pero se van a abordar, son inexorables, es inevitable que tengamos que tratarlos en los próximos meses en el Congreso mexicano. Senador, la pregunta del millón. ¿Cuál es tu futuro político? Por no ser tan directa, acabando estos 3 años, que bueno, los tiempos políticos son tiempos muy acelerados, se pasa el tiempo volando. ¿Cuál es tu proyecto? ¿Quieres estar en la boleta presidencial? ¿Vas a buscar la jefatura de gobierno? ¿O cuál es hoy por hoy lo que Ricardo Monreal le inquieta? ¿Cuál es tu próximo futuro, mediano plazo en la política? Mira, Adriana, yo soy un hombre que se ha formado en la adversidad política en toda mi vida. No ha sido nada fácil. Provengo de la cultura del esfuerzo y siempre cualquier escalón, cualquier posición política o administrativa me ha costado bastante. Y a todos los que me rodean, mi familia fundamentalmente o amigos que simpatizan. Hoy yo creo que es muy claro que el presidente de la República es un presidente muy fuerte, con mucha popularidad y ejercerá una influencia notable en el proceso de sucesión. De hecho, él mismo ha anticipado ya la apertura a la carrera en la sucesión presidencial. A mí no me parece lo más correcto porque al adelantar la sucesión, al precipitar la sucesión, también ocurre que los grupos empiezan a desbordarse y a descuidar la función principal para el cual son nombrados y a debilitar la institución presidencial. Por eso no me gustó a mí la anticipación, aunque no fui mencionado, pero yo he señalado en distintas ocasiones de manera respetuosa que estaré puntual a la cita, que una vez que el partido Morena extienda, expida, lance la convocatoria, ahí estaré puntual. Y que tengo claridad en lo que soy y en lo que pretendo. Tengo experiencia acumulada, he sido 3 veces diputado federal, 3 veces senador, esta es mi 3ª ocasión.
goberné mi estado, Zacatecas, y fui alcalde de aquí de la Ciudad de México, y me asiste el derecho de participar. Soy fundador de Morena, soy militante de Morena y soy formador de la 4T, pero además soy aliado indiscutible del presidente López Obrador. Y me encuentro, Adriana, en mi plena, diría, lucidez, salud y experiencia. No soy un ambicioso vulgar, nunca lo seré. Soy un aspirante normal a suceder a un presidente que para mí ha hecho bien las cosas y que requerimos profundizar la vía democrática, y también requerimos que el cambio de régimen se consolide, que esta expresión de la transformación de las instituciones llegue a feliz término. Entonces, vamos a estar ahí, Adriana, si el Creador nos permite, como dice el ciudadano presidente, si la gente lo autoriza. La gente es lo que importa. Y yo quiero luchar limpiamente dentro de Morena. Dentro de Morena. Quiero ganarme las simpatías de la mayoría de militantes y de simpatizantes de Morena, y creo que lo puedo lograr. Pero en su momento lo voy a empezar a hacer cuando ya los tiempos políticos sean los prudentes para este proceso que viene. Mucho éxito en tu labor como legislador y en lo que venga, y además, senador, eres un ciudadano que está a favor de los demás ciudadanos mexicanos y que siempre estás buscando el bien de nuestro país. Muchas gracias por esta agradable entrevista, y además, bueno, tocamos varios y distintos temas. Gracias. Muchas gracias a ti, Adriana. Saludos a todos quienes nos ven y nos escuchan. Se nos acabó el tiempo. No dejen de vernos próximo jueves, 11:30 de la noche, en el único programa de la televisión que pone bajo la lupa el quehacer legislativo. Buenas noches. Para poder llegar a tiempo, modo, hay que hacer uso de lo que hay.